Un feliz día, que Dios pueda bendecirnos en esta oportunidad. Queremos compartir la lección para este día, domingo 18 de febrero. Y se titula, En mi corazón he guardado tus dichos. Las lecturas correspondientes para hoy se encuentran en el libro de Salmos 119, versículo 1 al 16, y Salmos 161 al 168. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo debemos guardar los mandamientos de Dios? ¿Y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos? Vamos a leer algunos textos de Salmos para poder entender y comprender a la pregunta. Salmo 119 del 1 en adelante dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. Y versículo 7 dice: Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Vamos a dejarlo ahí y luego vamos a leer algunos versículos del Salmo 119, 161 en adelante. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Lo dejamos ahí. ¿Cómo entonces debemos guardar los mandamientos de Dios? Según el salmista lo expresa, debemos de hacerlo con gozo, debemos de expresar alegría, debemos hacerlo con rectitud y con amor. ¿Qué beneficios encontramos guardando sus mandamientos? En primer lugar, tenemos paz y tranquilidad en nuestro corazón, con nuestro Dios y con nuestro prójimo. La Biblia describe una vida diaria de fe como un peregrinaje. Andar o caminar, esa es la forma como la Biblia describe la vida cristiana. Con Dios en su senda de justicia. Llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor. Y esto es interesante, porque nuestra vida de fe dice que debe de andar en la ley de Jehová. Así lo expresa el Salmos 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, y a la luz de su rostro, como lo dice el Salmos 89:15, de ningún modo son dos caminos diferentes. Andar en la luz, andar a la luz del rostro de Dios implica cumplir la ley de Dios. Del mismo modo, caminar en la ley del Señor implica buscar a Dios con todo el corazón. Así lo expresa el Salmo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Andar por caminos perfectos es otra forma en que los salmos describen la vida recta. Conducirse sin tacha describe un sacrificio sin defecto que es aceptable ante nuestro Dios. Del mismo modo, la vida del justo, que es un sacrificio vivo, como lo dice Romanos 12:1, no debe estar manchada por el amor al pecado. Una vida dedicada a Dios es también un camino perfecto, lo que significa que la persona toma una dirección correcta en la vida de cómo
agrada a Dios. Guardar los mandamientos de Dios no tiene nada que ver con una observancia legalista de las normas divinas. Al contrario, consiste en un buen entendimiento de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y entre el bien y el mal, como lo expresan Salmos 111, 10 y Primera de Crónicas 22, 12. El Salmo 110, 10, el Salmo 111, 10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Realmente no podemos encontrar nada de malo en los principios bíblicos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una revelación de la voluntad de Dios para este mundo. Nos instruyen sobre cómo llegar a ser sabios y a vivir en libertad y en paz. Así lo expresa el salmista. Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mucha paz gozan los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. La palabra de Dios pues nos protege también de las tentaciones. ¿De qué manera demostró Cristo el poder de la palabra de Dios en su vida? Imaginémonos o recordemos la ocasión en la que Cristo fue tentado por Satanás. Y allá en el libro de Mateo, capítulo 4, el 1 al 11, encontramos este suceso. Pero así como Cristo pudo contradecir a Satanás, lo hizo de una forma muy espiritual y muy sabia, porque él respondió de acuerdo a la palabra de Dios. Escrito está, decía él. Y de esta manera respondió a Satanás con un escrito está. ¿Y qué nos dice esto acerca del poder que proviene de un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios? ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese obedecido a la palabra de Dios ante la tentación de Satanás? No hay duda que él hubiera cedido a la tentación, hubiera desobedecido directamente a Dios, y el mundo entero, la humanidad entera, hubiese perdido la oportunidad de salvación. A tal punto que tras la respuesta de Jesús con la palabra de Dios, Satanás no tuvo más que salir huyendo. Termino con la cita del comentario de la señora Juan, y nos dice respecto al Salmo 119, versículo 1, ella comenta y dice: el pecador no puede hacer frente a las exigencias de Dios con sus propias fuerzas. Debe acudir en buscar de ayuda al que pagó el rescate por él. Cristo es nuestra esperanza. Los que confían en Él son limpiados. La gracia de Cristo y el gobierno de Dios van juntos en perfecta armonía. Cuando Jesús se convirtió en el sustituto del hombre, la misericordia y la verdad se juntaron, y la justicia y la paz se besaron. La cruz del Calvario da testimonio de las elevadas exigencias de la ley de Dios. La ley de los 10 mandamientos no debe de ser contemplada tanto desde el lado prohibitorio como desde el lado de la misericordia. Sus prohibiciones son una segura garantía de la felicidad en la obediencia. Pero para el obediente, es una muralla de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien revelándose a los hombres los principios inmutables de justicia, procura
escudarlos de los males que resultan de la transgresión a su ley. Esto lo dice la señora Elena Harm de White en el libro Nuestra elevada vocación, página 139. Y por último, San Juan 15 y versículo 5 nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, difícilmente podrá el ser humano guardar su palabra. Difícilmente podrá guardar la ley de Dios. Por tal razón, para muchos les es imposible guardar la ley. Y por tal razón muchos se conforman a vivir una vida desenfrenada, sin restricciones alguna, porque piensan que ningún ser humano es capaz de guardar la ley. Pero Jesús mismo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Que Dios nos ayude y pueda Él habitar en nuestros corazones para poder vencer con su palabra, la palabra de Dios.